Silvia, estamos por empezar. Ok, ya voy. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Bien, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz, porque aquí hablan sus autores. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz, porque aquí hablan sus autores. Hoy tenemos una invitada internacional. Ella es Alejandra Oñate Briones y escribió este libro, Sectas en ciernes. ¿Por qué? Porque quiere advertirnos de toda la manipulación espiritual que hay en algunas iglesias que pueden arrastrar nuestra vida hacia una secta. ¿Y qué es una secta? Bueno, hoy Alejandra nos va a explicar sobre todo lo que ella pasó en su vida, sobre todo lo complicado que es esto de las sectas, cuáles son las características, cómo hacemos para evitar caer en una secta. Bueno, quédate ahí porque vamos a tener un programón. Quédate ahí porque ya comienza Libros con Voz. Hola mis queridos amigos, hermanos, pastores y líderes cristianos, siervos de Dios, un saludo de Luis Palau. En esta oportunidad quiero presentarles una serie de cursos, talleres, clases y enseñanzas profundas sobre temas bíblicos que hemos preparado para usted, mi hermano o hermana, dentro del Instituto Bíblico. Este instituto por la internet es totalmente gratuito. Y usted puede estudiar cuando tenga tiempo, en su casa, en su hogar, sentado frente a su computadora o en el trabajo, incluso escucharlo en el teléfono o en una tableta, como usted quiera y le caiga mejor. Me gusta que usted sea uno de los miles y miles de alumnos que se han registrado ya para estudiar cada curso y cada clase que se ofrece. El mundo en que nos ha tocado vivir requiere que nos capacitemos cada día más para cumplir eficazmente la misión que nuestro bendito Dios nos encargó de proclamar la palabra de Dios a todo el mundo. Soy Alejandra Oñate Briones, escritora chilena, y quiero recomendarte mi libro llamado Sectas en ciernes. ¿Por qué te recomiendo este libro? Porque habla de un tema muy especial que es el abuso espiritual. Trata de un tema relativo a las sectas, a los grupos en rebelión que se forman al interior de las iglesias. Es un tema muy relevante, poco tratado. Sé que hay muchas personas que lo han sufrido, sé que hay muchas personas que lo están viviendo y por eso te recomiendo que lo puedas leer porque hablo desde mi experiencia, más de 10 años involucrada en este tipo de grupos. Hay mucho que te voy a transmitir a través de mi libro. Hay mucho que vas a comprender y Dios se va a revelar a tu vida. Lo puedes conseguir en amazon.com. Bendiciones. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Libros con Voz. Como te prometí, tenemos una invitada internacional desde Chile. Nos visita Alejandra Oñate Briones. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Saludo a la teleaudiencia, a todas las personas que van a escuchar esta grabación. Mi nombre es Alejandra, soy chilena, vivo en la ciudad de Talcahuano. Mi profesión es técnico en administración. Estudié en la Fundación Voz, que pertenece a la Universidad Católica de Chile. Estoy casada con Juan Cuevas, mi esposo, y juntos trabajamos en una obra que se está abriendo aquí en el lugar donde vivimos nosotros, que se llama Las Higueras. Es una población muy linda y trabajamos aquí, junto con el pastor Álvaro Rifo, que es nuestro pastor de la Iglesia Asamblea de Dios Chequiná. ¿Ya? Eso es más o menos lo que yo soy. Qué lindo. Lo que estoy haciendo. Qué lindo. Y trabajás con tu esposo en la obra del Señor, ¿no? Ahí en esta iglesia. Trabajamos juntos desde hace, acá en la misión llevamos como 2 años trabajando con un pequeño grupo de personas. Todavía no hemos podido captar más personas, en gran parte debido a este tema de la pandemia, que se nos cruzó. Estábamos trabajando muy bien y vino esto de la pandemia y todo quedó detenido, pero ahí estamos. Ahora ya el país está volviendo a la normalidad y ya vamos a comenzar a salir y hacer más actividades que tenemos como iglesia que realizar. Qué lindo, Alejandra. Te agradezco que nos visites, esta maravilla de la tecnología que nos puede unir, ¿no? 2 países a tanta distancia, pero podemos estar tan cerca, tan unidos también a través del Señor, a través del Espíritu Santo, ¿no? Y que vos estés aquí en Argentina a través de la tecnología, en nuestro programa, en Libros con Vos. Qué lindo. Alejandra, ¿cuándo nace toda esta inquietud de escribir tu libro, que ahora nos vamos a meter a desarrollarlo, Cisternas en Ciernes, ¿sí? ¿Cómo nace tu vocación por escribir? Mira, uno viene con algunas cosas en la vida. Yo recuerdo que tenía 7 años y la profesora en primero o segundo básico nos pregunta a cada alumna: ¿qué va a ser usted cuando grande? ¿Qué quiere ser esta? Cada una respondía, y cuando llega a mí y me pregunta, y yo digo sin pensarlo, yo voy a ser escritora. ¿De dónde salió eso? No tengo idea, porque en mi familia no hay nadie que sea escritor, que haya sido o que, no sé, que yo sepa. Entonces, creo que yo venía con eso en mi vida, ¿ya? No se desarrolló sino hasta más o menos los 45 años y un poco más, ¿ya? Recién ahí yo comencé a escribir, a recopilar historias que mi madre nos narraba, unas historias maravillosas de su vida, y las compilé y empecé a escribir un libro, y junto con eso comencé a desarrollar un libro que era una investigación sobre la historia de la Iglesia Bautista, de acá de Las Higueras. Estuve en un seminario, y en ese seminario, descubriendo tus dones y talentos, yo descubrí que eso estaba vivo. Estuvo dormido, pero de repente el seminario hizo que despertara, y sentí que era el momento en que había llegado para escribir. Yo no tuve un taller, una escuela, nunca conocí a un escritor, nadie me enseñó. Comencé escribiendo con lápiz y cuaderno. ¡Qué lindo! Así. ¡Qué lindo! ¿Cómo nace este libro, que a mí el título me atrapó muchísimo, ¿no? Sectas en Ciernes. Quisiéramos que podamos desarrollar un poquito este tema, ¿no? ¿Qué significa una secta y en particular que esté en ciernes? Bueno, el libro nace del dolor. De ahí viene mi libro, del dolor, del daño que yo recibí por muchos años a través de personas inmaduras que me guiaron en los caminos de Dios. Yo llegué el año 1982 a los pies de Cristo. 1982. Guiado por un matrimonio
que eran amigos, un poco mayores que yo, y ellos se convirtieron en mis padres espirituales, o yo los convertí en mis padres espirituales, y ellos me llevaron al Señor y luego me sacaron del Señor. Por eso yo digo en el libro que es una historia de muchos absurdos, de muchas incongruencias, ¿ya? Pero después yo volví a los caminos de Dios y eso es algo inexplicable, porque después de lo que pasé, ¿cómo se explica que dentro de la iglesia haya recibido ese daño y que después la misma iglesia venga y me restaure? ¿Te fijas? Entonces hay una serie de cosas que son como incongruentes y había muchas preguntas en mi interior y yo quería cerrar ese ciclo y sentí de parte de Dios que yo tenía que comunicar lo que yo viví para advertir y para ayudar a las personas que vivieron este tipo de abuso, ¿ya? O que están viviéndolo o que podrían llegar a caer en eso. Qué lindo, Alejandra. Y por eso nos vamos a ir metiendo en profundidad en tu libro para que nos cuentes la historia a través de este personaje, Antonia Medina, ¿sí? Y todo lo que sufrió, todo lo que padeció y cómo salió. Pero para eso te voy a invitar que te quedes ahí un ratito, vamos a hacer un pequeño corte y en el próximo bloque vamos a seguir hablando con Alejandra, esta escritora chilena maravillosa que nos está visitando aquí en Argentina, en esto que es Libros con Vos. Hola mis queridos amigos, hermanos, pastores y líderes cristianos, siervos de Dios, un saludo de Luis Palau. En esta oportunidad quiero presentarles una serie de cursos, talleres, clases y enseñanzas profundas sobre temas bíblicos que hemos preparado para usted, mi hermano o hermana, dentro del Instituto Bíblico. Este instituto por la internet es totalmente gratuito y usted puede estudiar cuando tenga tiempo, en su casa, en su hogar, sentado frente a su computadora o en el trabajo, incluso escucharlo en el teléfono o en una tableta, como usted quiera y le caiga mejor. Me gusta que usted sea uno de los miles y miles de alumnos que se han registrado ya para estudiar cada curso y cada clase que se ofrece. El mundo en que nos ha tocado vivir requiere que nos capacitemos cada día más para cumplir eficazmente la misión que nuestro bendito Dios nos encargó de proclamar la palabra de Dios a todo el mundo. Soy Alejandra Oñate Briones, escritora chilena, y quiero recomendarte mi libro llamado Sectas en Ciernes. ¿Por qué te recomiendo este libro? Porque habla de un tema muy especial que es el abuso espiritual. Trata de un tema relativo a las sectas, a los grupos en rebelión que se forman al interior de las iglesias. Es un tema muy relevante, poco tratado. Sé que hay muchas personas que lo han sufrido, sé que hay muchas personas que lo están viviendo y por eso te recomiendo que lo puedas leer porque hablo desde mi experiencia, más de 10 años involucrada en este tipo de grupos. Hay mucho que te voy a transmitir a través de mi libro. Hay mucho que vas a comprender y Dios se va a revelar a tu vida. Lo puedes conseguir en amazon.com. Bendiciones. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Libros con Vos con una invitada de lujo, una invitada especial desde Chile. Nos visita Alejandra Briones y estamos hablando de su libro, Sectas en Ciernes. Alejandra, estábamos en el bloque anterior tratando de
entender qué significa, qué es una secta, ¿no es cierto? Vos nos decías de justamente todo lo que habías vivido para alertar a otros para que no caigan. Y me gustó mucho cuando leí la historia del personaje de Antonia Medina y quería que nos cuentes un poquito cómo fue la vida de este personaje, cómo vivió en los años 70, ¿no es cierto? Sabemos que también por esa época en Chile hubo un golpe militar, igual que aquí en Argentina, y bueno, que nos cuentes un poquito, ¿no? Esto de cómo se mete Antonia en esta trama. Ok, bien, bueno, pero quiero primero explicar el título, qué significa el título. Se llama Sectas en Ciernes. ¿Qué es ciernes? Ciernes es algo que está en fase de elaboración o de formación sin haber madurado completamente. Yo no estuve en una secta formal, ¿ya? Como los hijos de Dios, como no sé, hay muchas sectas que están reconocidas por la sociedad. Estos son grupos con características de sectas que lamentablemente se ven dentro de la iglesia, porque en la iglesia se provocan rebeliones al interior y sale gente liderada por personas, ¿ya?, que tienen ciertas características y arrastran a otros que están con necesidad y con mayor inmadurez. Entonces, de eso se trata el libro, de mostrar aquellos grupos que tienen características de sectas y que pueden llegar a convertirse en algo ya más institucionalizado, ¿ya? Por eso elegí el nombre de este libro. Ahora, ¿qué es una secta? Secta es un movimiento, un grupo de personas liderada por una persona con mucho carisma que impone sus propias verdades, sus propias revelaciones, y el resto de la gente le sigue ciegamente, sin cuestionamiento. Eso es más o menos una secta. Ahora, ¿cómo Antonia Medina? Explico, Antonia Medina es el personaje, le puse este nombre, soy yo, pero también es Griselda, también es Juanita, también es Pedro, condensa a muchas personas que vivieron junto conmigo esta problemática y otras personas que yo no conozco, ¿ya? Entonces, en Antonia Medina está condensada la persona vulnerable, la persona que es arrastrada, que no tiene una identidad clara en Cristo, que tiene una baja autoestima y que es arrastrada por personalidades más fuertes, ¿ya? Antonia Medina se forma por ahí por la década del 70, era una joven soñadora, idealista, que buscaba las cosas espirituales porque tenía una carencia muy grande en su hogar, porque su hogar era disfuncional. Entonces, ella vivía en un lugar donde había una parroquia, una iglesia católica, su familia era católica, ¿ya? Y ella buscaba en la iglesia católica esa respuesta para su vida. En el tiempo en que ella estaba ahí, se estaba viviendo la dictadura, ¿ya? Y las iglesias católicas aquí en Chile como que tuvieron un auge porque fueron principalmente las que apoyaron mucho el tema de los derechos humanos. La iglesia evangélica también lo hizo, ¿ya? Pero no tiene no se ha informado tanto de eso. Pero en esta iglesia llegaba mucha gente, era como el centro de social de aquí del barrio, ¿ya? Ir a la parroquia, la Asunción, el día domingo a las 7 de la tarde era sagrado, y uno salía, se encontraba con sus amigos, hay un parque muy lindo alrededor, ¿ya? Entonces uno se juntaba con el amigo, con el pololo, qué sé yo, y se hacían amistades, y llegaba mucha gente que estaba teniendo problemas con los derechos humanos, ¿ya? Y en ese contexto, y la iglesia tenía un avivamiento, era una iglesia un poquito diferente. Había un sacerdote que tenía carismas espirituales, ¿ya? Aparte de eso, lo social, lo religioso, estaba la carencia familiar, ¿ya? Y la búsqueda era una búsqueda frenética de Antonia Medina por conocer a Dios, porque Dios le respondiera, por qué tenía que vivir eso que estaba viviendo en su casa, donde había mucha violencia intrafamiliar, y buscaba la respuesta en la iglesia, ¿ya?
Por otro lado estaba todo esta cosa mística de los años 70, la onda de los hippies, el amor, la paz, y de todo eso ella se fue impregnando, ¿ya? Y se convirtió en una persona que adoptó conceptos a su corta edad, ya más bien espirituales. Ella tenía una búsqueda muy fuerte de Dios, muy espiritual, siempre apuntaba hacia lo espiritual. Pero lamentablemente en la Iglesia Católica, a pesar de que había un movimiento en esa iglesia, no pudo encontrar lo que buscaba. Qué bárbaro, qué interesante. Alejandra, la verdad que me intriga muchísimo esta historia y es de mucha ayuda para la actualidad, ¿no? Para que los jóvenes o aquellos que están apasionados, ¿no? por buscar de Dios no caigan en estas sectas. Pero vamos a hacer una cosa, Alejandra. Te voy a invitar a que te quedes ahí. Vamos a hacer un pequeñísimo corte y en el próximo bloque vamos a seguir hablando de Antonia Medina, de toda esta historia y cómo pudo salir, ¿no? Si es que lo contamos, porque me interesa que adquieras este libro, que lo puedas leer y que lo puedas disfrutar. Así que quédate ahí un ratito más en esto que es Libros con Vos. Bien, queridos amigos, llegamos al último bloque de este precioso programa. Estamos hablando con Alejandra Oñate Briones desde Chile sobre su libro Sectas en ciernes. Y nos hablabas, Alejandra, de cómo una persona puede caer, ¿no? en este tipo de sectas, cuáles son esas carencias que sufren. Pero me gustaría también preguntarte cómo hace la gente para salir o cómo hiciste vos para salir, ¿no? Y darte cuenta que estabas en toda esta trama de una secta. Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, ¿cómo una persona inteligente, sana, con cierta educación, puede llegar a caer en esto? Es una buena pregunta, ¿ya? Tenemos que entender primeramente de que el ser humano tiene una búsqueda, ¿cierto? Y tiene, por un lado, una búsqueda de Dios y por otro lado, tremendas carencias, ¿ya? En mi caso, la carencia era familiar, era sentimental, no había un núcleo bien conformado detrás de mí, no había un apoyo. Entonces, mi necesidad de Dios era inmensa. Yo necesitaba encontrar una familia, en el fondo. Y encontré en este matrimonio una familia que reemplazó la mía, ¿ya? Porque ellos me apoyaron siempre, pero esa fue la razón en mi caso, ¿ya? Yo no tenía una familia bien conformada y estaba sola con un hijo enfrentando un desafío tan grande y había tenido una revelación de Dios tan maravillosa que yo lo único que quería era estar ahí. Y ellos llenaron ese vacío y se conformaron en mi familia espiritual. Pero hay otras cosas que también te pueden llevar a caer en manos de personas inmaduras, ¿ya? A veces es, por ejemplo, la falta de información, la falta de conocimiento de la palabra, de profundizar en la palabra. Puede ser también un deseo de buscar algo espectacular, de buscar algo sensacional dentro de lo espiritual. Vemos mucho de eso en este tiempo. La gente quiere algo rápido, algo espectacular, que venga Dios, caiga algo sobre ellos y todo cambió. No es así. No hay soluciones fáciles, ni aún en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que trabajar, ¿ya? Pero la gente inmadura busca o enseña esto de que el evangelio te va a solucionar todo. Y ahí está la trampa, en creer que solamente va a ser así porque Dios es sobrenatural, porque Dios es todopoderoso y va a venir y te va a cambiar todo. Yo conocí al Señor y soñaba que mi padre, que mi familia, todos iban a llegar a Cristo. No fue así. Mi padre murió siendo un alcohólico.
Él se acercó a Dios de alguna manera, pero murió siendo un alcohólico. No siempre Dios va a responder todo, porque esto no es algo como ganarte la lotería, que conociste a Dios y te ganaste la lotería, ¿ya? Entonces hay personas que caen en esto por eso, porque buscan algo sensacional, porque buscan una solución rápida, y estos líderes le prometen cosas que no son verdaderas, que no son ciertas, y convertimos a estas personas en verdaderos ídolos. Y ahí, detrás de eso, hay un gran pecado que se llama el pecado de idolatría. ¿Ya? La culpa no es solamente del que forma una secta o que lidera una secta o un grupo, sino de aquellos que ponen oído. Ellos colocan una parte y uno después tiene que reconocer que uno tuvo culpa, uno tiene que reconocer su parte. Llegó el momento en cuando yo, el Señor le pregunté y le dije, Señor, ¿por qué tanto? ¿Por qué pasé tanto? Y el Señor me respondió con el Jeremías 17. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone por carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Escuchen bien esto. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Yo caí tremendo, yo caí en esto. Yo viví años como una retama llevada por el viento de un lado para el otro, y Dios tenía cosas buenas para mí y yo no las podía ver. Y no verá cuando viene el bien, porque está cegado por la idolatría. Está cegado por promesas falsas. ¿Ya? Está cegado por manipulación espiritual. ¿Ya? Porque hay personas que manejan bien las palabras, manejan mejor la Biblia, y le enseñan a otros mentiras, ¿ya? Moré en sequedales en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada por años. Mi vida fue así por un lapso muy largo. Y yo quiero en esta hora, es tremendo. Entonces yo tuve que reconocer mi parte, ¿ya? Hay una parte que tiene que ver con uno. Y yo quiero en esta hora orar. Quiero orar por aquellos que están pasando por estas cosas, que están, quizás esta entrevista te va a abrir los ojos y te vas a dar cuenta de que no estás en el camino correcto. Estás preguntando por qué hay tanta sequedad, hay tanto desierto en mi vida. Piensa quién te está guiando, a quién estás escuchando. Yo voy a orar en esta hora por las personas que están viviendo esto, para que el Señor abra sus oídos espirituales. Y al leer el libro y al escuchar la entrevista sean despertados, Dios se revela a sus vidas. Amén. 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 Padre amado, en esta hora, Señor, yo me presento delante de ti. Te doy muchas gracias, Padre, porque en tu infinita misericordia me rescataste de este engaño, Señor. Muchas gracias, Padre. Te debo mi vida, Señor, porque me sacaste, Señor, de la mentira, Señor, y me trajiste a pactos, Señor. Me trajiste a lugares de paz, Señor, donde tú me volviste, Señor, a restaurar, donde encontré amor, donde encontré verdad, Señor, donde te encontré a ti, Señor. Yo clamo en esta hora por aquellos que están en oscuridad, Señor, que están en estos desiertos, que están siguiendo a ciegas a personas, Padre, que le están llevando a cautividad, Señor. Yo clamo por esas almas, Señor, para que sean despertadas en esta hora, Señor, que al leer el libro, Señor, que al escuchar esta entrevista, que al escuchar esta oración, sus espíritus despierten, que sus ojos espirituales sean abiertos y que vuelvan a la senda antigua, a la palabra de Dios. Así como yo encontré esta palabra en Jeremías, Señor, que me golpeó y me mostró mi realidad y mi pecado, Señor, así tú puedas hablarle también, Señor, a aquellos que están, Señor, siendo arrastrados. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Alejandra. Qué linda oración. Gracias por orar por todas estas personas que están padeciendo, sufriendo esto mismo que
te atravesó en la vida. Y gracias por este material tan lindo, por tu libro. Gracias por estar aquí también en Libros con Vos. Y gracias a vos también, que nos seguís cada semana en cada programa en esto que es Libros con Vos. ¡Chao!